Amén, gloria a Dios. Pastor Gener Puentes, bienvenido en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermano Arturo. Dios le bendiga. Un saludo fraternal para ti, para tu familia, para tu iglesia, para todos los hermanos que están conectados esta noche a través de esta poderosa transmisión. Qué tema tan especial, tan importante para la iglesia, para todos los hermanos que han estado conectándose en estos días. No, de verdad que ha sido muy edificante. No pensábamos que este tema tuviera tanta envergadura, tanta profundidad, ¿no? Y los hermanos fuesen tan edificados con esta palabra. No, de verdad que estoy sorprendido. Y también, ¿no? Reconocer a mis antecesores que enseñaron la palabra de Dios, cómo lo hicieron, de qué manera han venido enseñando la palabra de Dios y cómo también, hermanos, los hermanos allí con el mismo entusiasmo. Veo a algunos pastores a los cuales saludo, a sus familias, también a los hermanos que llegan de sus trabajos y están tomando el tiempo para precisamente sentarse allí y disfrutar de estos conocimientos que, aunque muchos también lo saben, nosotros estamos siendo muy edificados con lo que nos repite. Dijo alguien, hay poder en la repetidera, pero también hay bendición por la palabra del Señor. Así que estoy muy agradecido, hermano Arturo, de verdad que sí, y también, hermano, muy agradecido con cada uno de los oyentes que están aquí, hermano, porque le han dado a esta temática esa importancia que requiere, de verdad, porque a pesar de ser asuntos económicos o asuntos de lo que tiene que ver con el dinero, pues aún los hermanos pues ponen atención y reconocen que la Biblia no está ajena a todas estas verdades que están allí precisamente para edificarnos y para hacernos la vida mucho mejor. Porque Dios y en su plan pues tiene todo preparado para que nosotros seamos altamente edificados y disfrutemos de todo lo que el Señor nos da. Dios tiene múltiples bendiciones. Definitivamente todo lo que Dios tiene en el cielo, ¿para quién es aquí en la tierra? Para sus hijos, para su pueblo, obviamente. Y las riquezas del Señor son inmensas, así de que estemos preparados para eso. Y qué bueno que me tocó a mí este tema, la bendición de dar y de ser fieles. Y obviamente que me gozo mucho porque es un tema que lo vivo, lo reconozco, veo que ha sido puesto en práctica en mi vida y por lo tanto pues me he quedado sorprendido, ¿no? De que el Señor pueda usar este medio para transmitir estas bendiciones y estas verdades. Ahora, voy a tomar como base bíblica para el tema de la noche, que es la bendición de dar y ser fiel. A 2 Corintios capítulo 9, del verso 7 al verso 15. Hay una profundidad en esta palabra, hay una temática interna en estas expresiones bíblicas, los cuales tienen para nosotros una relevancia inmensa en lo que tiene que ver el dar. Dice, por esto digo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, que fue el tema que tomó el hermano John Freddy. Pero acá dice el verso 7, cada uno cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, y termina diciendo aquí, gracias a Dios por el don inefable. Bendito sea el nombre de Jesús por su palabra. Hermanos,
Esto que nos habla aquí el apóstol es profundo respecto al resultado que tiene el dar. El dar y esto tiene que quedar muy claro en nosotros los creyentes. Nosotros los que somos hijos de Dios, nosotros los que hacemos parte ahora de ese pueblo de Dios, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia de Dios, hoy la hemos alcanzado. Así que para nosotros tiene que ver esto que habla el apóstol Pablo sobre esa libertad y esa generosidad para dar. No solamente para darle a los hermanos que están allí de pronto necesitados, sino darle a los que necesitan. Ahora, nosotros tenemos que entender de que en el evangelio que vivimos hoy, que profesamos hoy, que hemos conocido, que es único, que es el verdadero evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, en este evangelio se nos enseña mucho. Se nos enseña tanto, hermanos, que somos enriquecidos. Y no solamente que lo que produce el efecto de dar, sino las acciones de gracias de aquellos que reciben, que son beneficiados. Vea, nosotros tenemos que entender que para el creyente el dar es una bendición y para el mundano o para el que no conoce a Cristo, el recibir es una bendición. Oiga bien, a veces nosotros queremos recibir humanamente. Si estamos en la dimensión humana, pues todos esperan recibir, pero no se obra en el dar. Y hay mayor bendición en el dar que en el recibir. Ahora, nosotros tenemos que saber que el principio de dar nace en Dios con la creación. Toda la creación, todo lo creado por Dios da. Observemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el sol da luz y da calor. La luna da resplandor y su fuente de luz no es propia, es del sol. Sin embargo, da de lo que recibe de otro, la luna. Ahora miremos otro más. Pero miremos lo que dice aquí respecto a lo que es el sol y la luna para la iglesia. En Cantar de los Cantares, capítulo 6, verso 10, dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Bueno, sigamos aquí mirando cómo la creación nos habla del dar. El principio de dar nace en Dios en la creación. Mire el mar nos da los peces, los árboles nos dan sombra, nos dan frutos, nos dan aire. Las nubes dan aguas, las vacas dan leche, dan carne, dan mantequilla. Toda la naturaleza da. Y nuestro Dios, dice la carta a Tito, quien se dio a sí mismo, es decir, él mismo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y para purificar un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces hay que entender el evangelio. Y el evangelio es la gran noticia sobre lo que sucedió en el Calvario. Fue la obra cumbre del amor de Dios al darse por la humanidad, darse completo, total, absoluto. Por eso, hermanos, piensen bien. Nosotros tenemos que mirar muy bien esos aspectos del evangelio, porque ahí lo está refiriendo el apóstol Pablo en el capítulo 9 de 2 de Corintios, esto del evangelio. Y 2 de Corintios 5:14, porque quiero en este momento resaltar por qué Dios, cuál fue la razón, la motivación que tuvo Dios, mi Señor Jesucristo, para darse en la cruz por nosotros. Bueno, solamente hubo una motivación y fue el amor. 2 de Corintios capítulo 5, verso 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, Dios se dio por nosotros. ¿Cómo nosotros no nos vamos a dar a Él? Él se dio primero, ahora nosotros nos vamos a dar a Él. Y así lo hicimos. Cuando tú te bautizaste, mi hermano,
mi hermana que estás en sintonía, en ese momento tú reconociste que el Señor se dio en la cruz por ti, que todo lo entregó por ti. Él se despojó de todo. Siendo Dios en su manifestación divina, Él vino y tomó forma de siervo y se hizo como nosotros, aleluya, y entregó su vida, su sangre, todo en la cruz del Calvario. Por eso dice aquí 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos conquistó, nos dio una claridad absoluta y nos rodeó para pensar que si Él murió por todos, luego por todos murió para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para Él que dio su vida por nosotros. Debemos entender esto, que así como Cristo se dio por nosotros, también nosotros nos debemos dar en todo a Él. Esto lo entendió perfectamente la iglesia primitiva, porque nosotros somos una extensión de la iglesia primitiva, de la iglesia de Hechos 2. Somos una extensión de esa iglesia. Esta es la iglesia del siglo XXI, pero vamos a hablar de la iglesia del siglo I. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra como nosotros y fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor en toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, escuchen esto, juntos y tenían en común todas las cosas. Tanto así que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, se daban. El que tenía mucho, bueno, daba al que no tenía. Oh, gloria a Dios. Esto es el evangelio. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Mire la manera como se crecía la iglesia, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Mire lo que dice Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mire lo que hacía la práctica de sus bienes la iglesia primitiva en que los desarrollaban. Ahora, quiero recordarles que esto es la iglesia del Señor en Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes que la iglesia para los gentiles comenzó en la casa de Cornelio? En la casa de Cornelio. ¿Cornelio quién era? Cornelio era un centurión romano, tenía a cargo 100 soldados, pero observen las condiciones y las características específicas que dicen las escrituras que él tenía. Dice que oraba a Dios siempre, que era piadoso con toda su familia y que daba limosnas al pueblo. Es decir, que mire, oiga bien, una persona completamente perfecta en cuanto a su carácter de conocer a Dios y de participar de lo que tenía con los demás. Eso hacía este hombre. Y por eso fue que el ángel vino y le habló para que le diera la dirección donde estaba Pedro y Pedro viniera y le especificara o le hablara más específicamente sobre la salvación, sobre el evangelio, sobre lo que había pasado en la cruz. Ahora, los dos grandes conceptos de dar están plasmados en dos premisas. Y por favor, ponga atención a esto, porque ya lo estoy dejando claro. El dar es algo que debe estar en nosotros, porque si Dios se dio, nosotros también nos debemos dar. Ahora, los dos grandes conceptos de dar están plasmados en dos premisas. Primero, todo le pertenece a Dios, todo. Él es el dueño de todo. Y segundo, damos por amor, no por obligación, no por necesidad. No, hermanos, lo hacemos por una sola motivación, por amor. Nosotros damos lo que damos económicamente y todo lo que hacemos, lo hacemos todo por amor. Ahora, primero, entonces, todo le pertenece a Dios. Dios es el dueño de todo. Recuerden lo que dijo David cuando estaba precisamente tocando allí el corazón del pueblo para que dieran para el templo. Y dice aquí en Primera de Crónicas 29:9 que se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Mire, que no fue con presión, fue voluntariamente. De la voluntad de cada uno vinieron porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre,
desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Escucharon eso? Todo le pertenece a él. Y mira lo que sigue diciendo: tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo?, dijo David, y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Esto me gusta, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. De eso te damos, Señor, de lo recibido de tu mano, porque como todo le pertenece a Él, Él nos lo da y nosotros lo damos. Amén. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti. Hermano, nosotros podemos llegar a tener muchas propiedades, muchas posesiones, muchas riquezas, pero nada de eso sacaremos de aquí. ¿Por qué? Porque nosotros somos extranjeros y somos advenedizos delante del Señor, como todos nuestros padres, aquellos que ya se fueron, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Aquí vamos a estar un tiempo, pero Dios nos da precisamente a todo lo que Él nos da para posesión, pues nos lo da para que lo administremos de tal manera que seamos buenos mayordomos. El Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Entonces dice: el limpio de manos y puro de corazón. Amén, gloria al Señor. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ageo 2:8 también dice, recuérdelo, cuando todo el pueblo estaba allí, precisamente trabajando, edificando sus casas, y sus casas estaban bien apersonadas, estaban bien bonitas, pero la casa del Señor estaba desierta. Pero entonces el Señor promueve al gobernador y al sumo sacerdote, los motiva, los insta, les da la palabra, los exhorta. Y entonces ahí es cuando el Señor despierta el espíritu de todos para que trabajen. Pero ahí les recuerda entonces en el capítulo 2 de Ageo, verso 8, y les dice: ya que ustedes están trabajando, entonces les dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, que todas las riquezas proceden de él. Así que mire la importancia que tiene la doctrina bíblica de la mayordomía cristiana. ¿Por qué? Porque si, a ver, vamos a ir resumiendo. Todo lo que Dios creó da. Eso está claro. Ahora, nosotros que somos la magna creación de Dios, pues también tenemos que dar. Ahora, Él también se dio. Y Él se dio por amor. Ahora, nosotros entonces tenemos que entender esos dos principios. Que todo le pertenece a Dios y que si nosotros vamos a dar por amor. Esa debe ser la motivación. Mire que esa es una buena un buen principio que estamos obteniendo de esta enseñanza. Ahora, por eso es importante la mayordomía cristiana. La doctrina bíblica de la mayordomía define la relación del hombre con Dios. Identifica a Dios como el dueño y al hombre como el administrador. Dios convierte al hombre en su colaborador para administrar todos los aspectos de nuestra vida. Acuérdense que Dios le dijo a Adán: enseñoréate, sé señor de todo. Tú vas a hacer el todo, pero tenía que saberlo administrar. Dios convierte al hombre en su colaborador para administrar todos los aspectos de nuestra vida. A partir de este concepto, podemos ver con precisión y correctamente valorar no solo nuestras posesiones, sino lo que es más importante, nuestra propia vida humana. En esencia, la mayordomía define nuestro propósito en este mundo que Dios mismo nos ha asignado. La mayordomía no se refiere a que Dios toma algo de nosotros. Es su método de derramar sus abundantes bendiciones y dones a su pueblo. En el Nuevo Testamento, dos palabras griegas representan lo que significa la mayordomía. La primera palabra es epítropos, que significa administrador, capataz, mayordomo. Desde el punto de vista gobierno, significa gobernador,
procurador. A veces se usa en el Nuevo Testamento para referirse a guardián, y como lo dice aquí el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y todas las riquezas de nuestro Dios están bajo nuestro cuidado. Todo. Por eso, hermanos, es importante entender. Ahora, la segunda palabra para mayordomía es oikomos, que significa también es ser gerente, es administrador, es organizador, es tener orden, tener un plan. Todo esto se refiere principalmente a la administración de un hogar o de unos asuntos domésticos. Pero la fortaleza, la inspiración y el crecimiento en la administración de nuestras vidas debe venir de Dios a través de las enseñanzas que nos da la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nosotros. De lo contrario, nuestro trabajo será en vano y el crecimiento en la mayordomía será pues meramente humana. Pero la mayoría de las veces, cuando pensamos en una buena mayordomía, lo hacemos en cuanto a cómo administramos nuestras finanzas y nuestra fidelidad en dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas o nuestros votos. Pero en la medida que empezamos a ver, es mucho más que eso. De hecho, es algo más que simplemente la administración de nuestro tiempo, nuestras posesiones, nuestro ambiente, nuestra salud, todo lo que nosotros tenemos, nuestra familia. La mayordomía es nuestro testimonio obediente a la soberanía de Dios. Es la que motiva a los seguidores de Cristo a ser activos, haciendo obras que manifiesten la fe en este Señor maravilloso. La mayordomía define nuestra obediencia práctica en la administración de todo lo que está bajo nuestro control, todo lo que Dios nos ha confiado. Es la consagración de nuestra propia vida y nuestras posesiones al servicio de Dios. La mayordomía reconoce en la práctica que no tenemos el derecho de controlarnos a nosotros mismos o de controlar nuestras propiedades. Dios tiene el control y por eso nos da su palabra y nos da la manifestación de su espíritu para un entendimiento total. Esto significa que como administradores de Dios, somos administradores de lo que le pertenece a Dios y estamos bajo su permanente autoridad mientras administremos nuestros bienes, que son los suyos. Una mayordomía fiel significa que reconocemos plenamente que no somos dueños, sino que pertenecemos a Cristo, el Señor, quien se dio a sí mismo por todos nosotros. No necesitamos negociar con Dios para ser bendecidos en la dimensión material, espiritual o económica. Lo esencial es que entendamos estos principios y que seamos fieles. Eso es importante. Ser fieles, fieles caminando en su voluntad perfecta. Claro, cometemos errores, hemos cometido errores, hemos hecho malas decisiones, eso es comprensible. Pero permanecer fieles a Él significa reconocer los errores, arrepentirnos y seguir adelante con disposición de cambio. Si has cometido errores antes de escuchar estas enseñanzas, pues es el momento de que seas fiel al Señor y que esta fidelidad se representa sabiendo que cometemos errores, nos vamos a arrepentir. Vamos a dejar esa mala práctica y vamos a seguir adelante con esa disposición de cambio. No es pactando dinero en cambio de bendiciones, no, ni haciendo sacrificios sobrehumanos, procurando la provisión divina, tampoco. Es fidelidad en todo lo que nosotros sabemos que el Señor nos ha encomendado, nos da, nos provee, porque de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre. No dice del Dios del cielo, del Padre, porque somos sus hijos. Un padre es responsable de darle todo lo que le necesita a sus hijos. Si un hijo tiene algo en sus bolsillos, si algo tiene allí, todo lo que tiene en su posesión es porque el Padre se lo ha dado. Nosotros también no erremos. No erremos, dice el apóstol Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero tenemos que ser fieles. La fidelidad está ligada a las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Hoy por eso te propongo que comiences. Estamos comenzando, vamos a terminar el primer mes del año, pero ¿qué tal si nos comprometemos a ser fieles?
a ser fieles. ¿Qué es ser fiel? Ser fiel o fidelidad es permanecer, es estar firmes en lo que se comienza bajo una promesa. Esta cualidad hace a las personas ser confiables y responsables. Fidelidad es lealtad a toda costa. La fidelidad, la persona que es fiel es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo y bajo cualquier circunstancia negativa. Hay que decir que la fidelidad es parte vital del amor, porque no hay amor sin confianza, o al revés, no se puede confiar sin amar. Y como Dios es amor, Él es fiel. Entonces, Dios es nuestro ejemplo de fidelidad. Tengamos en cuenta esto. Dios es confiable siempre, porque su esencia es el amor, su amor por nosotros. Por lo tanto, al crecer espiritualmente, la fidelidad florecerá en nosotros como parte del fruto espiritual de Dios, de ese amor. Miren, aquí hay una promesa clara y no la dejó plasmada el Señor en el último versículo del libro de Mateo. Dijo el Señor: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él es fiel a esa promesa. Y Él ha estado con nosotros y va a estarlo hasta el día en que Él venga a recoger su iglesia. Y en el recogimiento de su iglesia estaremos para siempre con Él, nunca más. Ya no tendremos necesidad de ninguna cosa aquí en la tierra. ¿O no, hermanos? Porque todo lo tendremos de parte de Él. Pero la fidelidad de Dios es una propiedad indisoluble de su amor y su gracia. Dios demanda de nosotros, claro, lo mismo que Él es: fidelidad. Fidelidad, confianza y certeza de que recibiremos de Él lo que Él ha prometido. La conducta amorosa y fiel de Dios nos invita poderosamente a serles fiel a Él hasta la muerte, y recibiremos de Él la corona de la vida. Dios tiene una corona, y se llama la corona de la vida a los que son fieles. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y dice el Señor aquí a esta iglesia: pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Qué seguridad nos da el saber que Dios es fiel? Pero si Dios es fiel para con nosotros, lo menos que podemos hacer es ser fieles a Él. No hay excusa. Allá el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pero no es excusa para ser infieles, de ninguna manera. Nuestra fidelidad se apoya en la fidelidad de Dios. En cada área de nuestras vidas, la fidelidad a Dios debe manifestarse. Por ejemplo, debemos ser fieles a Dios. Él es fiel a nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a ser fieles a Él? Y si usted es fiel a Dios, usted será fiel en todo. Será fiel a su esposa, será fiel a su familia, a sus hijos, será fiel a su iglesia, será fiel a su pastor, será fiel con los diezmos, será fiel con los votos, será fiel con las ofrendas, será fiel con los taxes, será fiel con todo. Claro, el que es fiel a Dios, pero el que no es fiel con Dios no puede ser fiel con nada. Por eso, hermanos, es bien importante que sepamos lo que dice Mateo 24:45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Recuerden, nosotros tenemos casas, tenemos familias, tenemos la iglesia, tenemos compromisos económicos en nuestra casa, en nuestro trabajo, con el gobierno, con nuestros hijos, con todo. Ahora, aquí dice el capítulo 25 de Mateo, verso 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquí hay una escritura más diciente, Lucas 16:10, y dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que es fiel en lo poco. Nuestra economía cristiana, cuando un creyente comienza la vida cristiana, de pronto comienza con bajos recursos. Y es muy fácil diezmar de un salario semanal de $300, de pronto de sacar $30. Pero si ganas 3,000, entonces qué difícil es diezmar sacar $300. Y si ganas 30,000, serían 3,000. Cosas como esas. Pero aquí dice que el que es fiel en lo poco, también lo es en lo otro, en lo mucho.
Y el que lo es en lo muy poco es injusto, también lo es, y también en lo más es injusto. Ahora, mire lo que dice este verso 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Hay riquezas, hay cosas grandes en Dios que están esperando que vengan a nuestro regazo, que caigan sobre nosotros conforme a nuestra fidelidad. Y la fidelidad tiene una motivación y es el amor. Dios es fiel con nosotros porque nos amó. Con amor eterno nos ha amado el Señor. Por eso nos prolonga su misericordia. Por eso, hermano, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como está de lejos el occidente, el oriente, así alejó de nosotros nuestras rebeliones. Hermanos, pensemos en esto. Somos fieles a Él y tenemos que hacerlo en cualquier circunstancia, frente a cualquier persona, frente a cualquier idea, frente a cualquier concepto que quiera traerse y meterse en la iglesia. Hermanos, eso sí. Pero hay algo importante, hermanos, y en este momento le quiero decir, nosotros vamos a ser fieles a Dios con nuestros compromisos económicos. ¿Por qué? Porque la iglesia justamente tiene una administración y todo lo que se debe a la administración debe tener una fuente económica que la provea. Dios eligió a su pueblo para que la provisión económica sobre su iglesia venga a través de su pueblo. Él pudo haber llamado a un rico, él puede haber llamado a riquísimos de nuestra área para que vengan, los puede usar, para que vengan y den sus riquezas y la iglesia se administre. Pero no, ese no fue el deseo de Dios. Él espera bendecirnos y para que nosotros también seamos de bendición para esa iglesia. Entonces, la administración económica de una iglesia está apuesta, según las escrituras, en tres fuentes. Primero, las ofrendas. Segundo, los diezmos. Y tercero, los votos, que son las promesas voluntarias que hacemos. Miren bien, yo lo he desarrollado de la siguiente manera. Yo pienso que cuando el Señor nos pide una ofrenda o nos pide que ofrendemos, es darle al Señor algo que prueba nuestra generosidad. Yo hice ese ejercicio con uno de mis hijos. Uno de mis hijos pequeños, estaban pequeños en ese momento, me pidió, papi, quiero unas papitas. El niño, entonces yo fui y le di el dinero para que fuera y comprara las papitas. Entonces él vino y me trajo la vuelta, me la puso en la mano, abrió la bolsita y comenzó a comerse las papitas. Y yo luego yo le dije a él, papi, dame papitas. ¿Y sabe qué hizo él? Él entró la manito adentro del paquete y sacó la más chiquita y me la dio. Miren, eso yo lo probé ahí. Yo le dije, papi, no seas así, así no se hace. Le tuve que enseñar, porque claro, en su actitud humana, pues él quería acapararlas para él todas. Claro, yo le pedí porque fui su dador y él, claro, al darme al enseñarle que me diera, lo hizo de esa manera, pero le tuve que enseñar. Así no sé, la próxima vez me presentas el paquete, papi, porque yo te puedo dar muchos paquetes de papas y tú no puedes comprar muchos paquetes de papas para ti, pero es mejor dar que recibir. Entonces, ahí le di esa enseñanza. Entonces, las ofrendas son una muestra de nuestra generosidad a Dios. Dios nos prueba nuestra generosidad a través de nuestras ofrendas. Por eso el apóstol Pablo allí estaba tocando en el capítulo 9 y el 8, está tocando a los creyentes allí la parte de la generosidad para darle a Dios. Entonces, de esa manera es que nosotros precisamente, quiero que lo sepa este pueblo que está escuchándome. Miren bien, una cosa es manejar la economía, nuestra economía, sin la bendición de Dios y otra cosa es con la bendición de Dios. Nosotros ahora tenemos la economía bajo la bendición de Dios, bajo la bendición de Dios. Y nosotros, ahora que estamos en el Señor, nosotros no podemos tener la actitud que teníamos antes, donde tomábamos lo más pequeño para darle a alguien como una limosna. A Dios, tenemos que primero honrar a Dios con nuestros bienes, honrarlo, darle honra a Dios con nuestros bienes, algo significativo, algo que me cueste, algo que represente que yo di, no que me sobró, no de lo que me sobró, sino que algo que di significativamente.
Entonces, algo que yo sé, ahora, no es porque yo espere, sino que el que ama mucho da el que ama. Ahora, y el que más ama, más se desprende de sí mismo. Entonces, es la ofrenda, Dios nos prueba nuestra fidelidad, nuestra generosidad. Los diezmos, bueno, para los creyentes, los diezmos sabemos que no es una opción, no es una opción. El Señor dice claramente que toda la nación le había robado, está hablando de Israel, y le habían robado en sus ofrendas y sus diezmos. Entonces, Él dice, no les dice, dice, traigan los diezmos, no le dicen, miren, a ver si los puede traer, no es una opción, no, traigan los diezmos y haya alimento en mi casa. Es decir, que los diezmos es una prueba a nuestra fidelidad económica con Dios. Esa es la parte importante que hay que entender aquí. Y los votos son la promesa que yo hago voluntariamente a Dios para soportar su obra, es decir, eh, como, eh, como promotor de su obra o como socio de su obra. Quiero decirlo así, si yo prometo un voto, es porque quiero asociarme con Dios para algo que va a pasar allí con su obra. ¿Ok? Entonces, un voto tiene esa significancia, es algo voluntario que yo decido, es una promesa que yo hago. Y bajo esas tres premisas se maneja la administración económica de una congregación: las ofrendas, los votos, los diezmos. Hay actividades que se llevan a cabo, sí, pero las actividades se llevan a cabo porque si los hermanos cumplieran fielmente con las ofrendas, dándolas generosamente, dando los hermanos, todos los creyentes, los diezmos fielmente, no habría necesidad de hacer actividades. No, claro que no. Las actividades se hacen porque ese medio ayuda a superar el otro. Pero bueno, yo quiero decirles que esta es la parte de lo que tiene que ver con la iglesia. Pero algo importante es que tenemos que entender a quién le estamos dando. Y para reconocer esto, necesitamos saber que el darle a Dios, el darle a Dios, hermanos, es algo importante en la economía de Dios. Saber cómo darle, no con tristeza, no por obligación. Dios ama al dador alegre, lo ama al dador alegre, el que da alegremente. Y el que le da al pobre, al que no tiene. Esta es la puerta y la llave que abre la economía de los creyentes. Darle a Dios lo que es de Dios. Darle a Dios lo que es de Dios. Da a Dios, da a César lo que es de César, de Dios lo que es de Dios. Si tú le das a Dios generosamente tus ofrendas. Yo fui pecero, hermanos. Yo fui pecero. Yo no me da temor decirlo porque yo vengo de una cultura así. Cada vez te daba un peso. Y yo era lo mínimo, pero es que yo no sabía, no reconocía, pero yo lo reconozco ahora, nunca más, hermanos, nunca más lo volví a hacer. Y como pastor tengo que dar un ejemplo de ser un dador alegre. Amén, no solamente honrando a Dios con mi ofrenda, sino siendo fiel con mis diezmos. Eso lo sabe la congregación, eso lo sabe el tesorero, los miembros de la junta local. Claro, claro, porque yo soy el pastor y soy ejemplo, pero sé lo que es darle a Dios, sé lo que es darle a Él. Y darle a Él tiene unas implicaciones tan importantes para tu economía que tú no te las imaginas. Si tú no lo has hecho así como yo lo estoy explicando, hazlo desde hoy y verás cómo voy a demostrarte bíblicamente se abren unas oportunidades inmensas económicamente. Ahora, voy a ponerles un ejemplo. Yo siempre, hermanos, desde que comencé a, a ofrendar generosamente y y a darle al Señor lo que es de Dios, de Él, hermanos, en esa medida, entonces yo empecé a recibir. Y he recibido demasiado, hermano, demasiado. Dios me ha sorprendido muchas veces. Voy a hablar de esto. En una ocasión llegó a la congregación hace unos años porque el David estaba pequeño, estaba todavía tomando leche. Entonces, bueno, pero estábamos en pleno servicio allí, un día de ayuno, y llegó una mujer con dos niñas pequeñas y embarazada. Llegó entrando allí pidiendo oración.
pidiendo oración. Me acuerdo que oren por mí, yo conocí al Señor en mi país, pero me aparté, estoy aquí con mis dos niñas. Le pedimos la dirección a ella, oramos por ella, la atendimos, y luego entonces me dio la dirección donde estaba quedándose. Ok, obviamente porque quería hacerle seguimiento a ella para ayudarla, para que siguiera, para que el Dios la tomara en su cobertura y la bendijera bien. Entonces me fui con el diácono, me fui a visitarla allá, a donde nos dio la dirección. Cuando llegué a la dirección que ella me había dado, me dijo su familiar, me dijo, no, ella no está aquí. Ella se fue a vivir al Bronx, aquí no podía vivir, estábamos muy estrechos, se fue a vivir donde un hermano de ella en el Bronx, allá está. Entonces nos fuimos con el diácono a visitarla allá, a donde nos dio la dirección aquí el familiar. Esa noche me fui con el diácono, llegamos allí, allí estaba ella. ¿Sabe dónde estaba ella, hermanos? Estaba durmiendo bajo la mesa, había una colchoneta y allí estaba durmiendo con sus dos niñas. Recuerde, ella estaba embarazada. Uy, a mí me dio cosa ver ese cuadro, ver esa mesa allí, la colchoneta debajo de la mesa, y ahí estaban durmiendo ella y sus dos niñas. La niña grandecita, como de 3 años, 3 o 4 añitos, se acerca y me dice, estoy cumpliendo años. Yo recuerdo, hermanos, yo recuerdo que solamente tenía en mi billetera $13, 13. Entonces yo abrí mi billetera y saqué un billete de 10 y se lo di a la niña que estaba cumpliendo años. Ella me dijo, estoy cumpliendo años. Estoy yo pues en un gesto eh, de amor, saqué mi billetera y tenía $13 y puse allí, le entregué el billete de 10 a ella y se fue feliz. Al momentico llega la pequeñita, la hermanita, la otra, y me hace con la manito así. Entonces yo pues saco, ¿qué hago, hermanos? No tenía sino $13, saqué los $3 y se los di. Se los di, así que mi billetera quedó vacía. Bueno, yo fui y dejé al diácono en su casa y luego ya estacioné mi carro y cuando iba para el carro, mi esposa me llama y me dice, mi hijo, tráigame la leche y el cereal del niño porque se me acabó. Y cuando yo, en ese tiempo no habían tarjetas de crédito, no era así, hermanos, como ahora. Y yo dije, ay, yo caminando hacia allá, dije, ay, yo cómo soy devotado, cómo soy también, mire, ahora me gasté lo de la leche del niño y tal. Hermanos, yo me estaba quejando, yo me estaba diciendo, cómo soy de abierto, de desabrochado, de generoso? Eso me dije yo ahí. Iba caminando, estaba lloviznando. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? En ese momento voy caminando hacia la casa y me encuentro $14 en el piso. Cuando yo vi esos $14 mojaditos allí, esos billetes, yo en ese momento levanté mis ojos al cielo y le pedí perdón al Señor por haber dicho lo que dije. ¿Sabe qué me dijo el Señor allí? Toma tus $13 y te doy uno más para que sepas que soy muy poderoso. Pero si no hubieras dicho nada, te hubiera dado mucho más. Y así es nuestro Dios, porque el que da al pobre, a Jehová presta. Hermanos, y Él no, cuando él, hermano, le da, nos da, es para que nosotros le demos al que necesita. Escúchelo, hermano. Usted no necesita tener tener esos closets llenos de zapatos, de vestidos, llenos de tanto, gastamos tanto, le hemos dado tanta plata a Amazon, hermanos, pero ¿qué? Si el dinero que el Señor nos da, las bendiciones que el Señor nos da económicas, no son para malgastarlas, es para darle al Señor lo que es del Señor y para darle al que necesita, hermanos. Ahí está la riqueza del cristiano. Ahí se abren unas oportunidades inmensas. Ahora, miren, hermanos, miren, voy a hablarles de algo importante aquí en este momento. Cada solicitud económica que hacen las escrituras está precedida de una promesa. Voy a repetir lo que estoy diciendo. Cada solicitud económica que hacen las escrituras está precedida de una promesa. No hay ninguna solicitud que no esté precedida de una promesa. Es decir, hay una promesa para el que da. Miren, por ejemplo, Proverbios 3:9. Dice, honra a Jehová con tus bienes. Lo acabo de decir. Honra al Señor con tus bienes. Hónralo. Y con las primicias de todos tus frutos. Lo primero que recibas, honra a Dios. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahí está la promesa. ¿Dónde está la solicitud? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuál es la promesa? Y serán llenos.
tus graneros no comúnmente, con abundancia. Con abundancia. Acuérdense que ese muchachito dio 5 panes y 2 peces. Y el Señor multiplicó para todos los que no tenían. Y sobraron 12 cestas llenas de panes y de peces. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ese muchachito no tenía para todo eso. A veces nosotros decimos que no tenemos, pero no. Lo que quiero es que seas fiel. Si tienes cómo honrar a Dios, hónralo. Si tienes trabajo, diezma. Y si ves si ves al pobre con necesidad, ayúdalo. No hay placer más grande. No le den a la gente dinero para drogas. No. Ayer lo dijo el hermano Byron. Encontró una mujer que tenía necesidad y fue y le compró la comida. Vaya, compre, dele la comida. ¿Quién tienes hambre? Ven, vamos, yo te voy a dar de comer. Y dele la palabra, háblele. Eso es lo lindo. Pero si se dan cuenta que una solicitud económica viene precedida de una promesa, vamos con la otra. Lo dijo el hermano Arturo. Yo no le dije que la no mencionara, la mencionó. Es un solo versículo. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Ahora dice, mire la promesa. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. ¿Escucharon eso? Ahora, con la medida, ¿con qué medís? Os volverán a medir. Ok, si tú le das a Dios, tú le das de tu manera, a tus posibilidades. Tú le das a Dios de manera de tus posibilidades, pero las posibilidades de Dios son muchas. Entonces, si tú le das a Dios en tus posibilidades, Él te da de las suyas. Aleluya. ¿Se dan cuenta de lo escondido que está aquí esto? Lo bueno es que eso es lo rico, hermano, de la palabra del Señor. Mira, ahí está. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, vendrán sobre vuestro regazo. Porque con la medida, es decir, de la medida, si tú no lo haces generosamente, si tú no lo haces con amor primeramente, desprendiéndose, amén, no te va a faltar, no, y no es para dar para esperar recibir, no, demos por amor, hermanos. Y voy a explicar un poquito más eso después de terminar esto. Malaquías, justamente Malaquías capítulo 3, bueno, ahí dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ayer me llamaba un hermano y me decía, pastor, yo vengo de Venezuela y hermano, allá hay una necesidad muy grande. Yo estoy pensando en mandar mis diezmos allá. Y yo le dije, hermano, no haga eso. Y le voy a explicar por qué. Porque, hermano, usted no come en McDonald's y paga en Burger King. Usted debe, donde usted se alimenta. Ahí dice el Señor, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Dios tiene una casa para usted, donde usted se está alimentando. Usted debe dar los diezmos ahí, en ese lugar donde usted. Bueno, mis hijos se fueron para California. Y mi hijo menor me llamó a la tesorera y le empezó a mandar los diezmos. Y yo le dije a mi hijo, no, mi hijo, no venga para acá. No está bien. Tú estás alimentándote allá en una iglesia, diezma allá donde tú te estás alimentando, no mande los diezmos para acá. Y eso se lo dije al hermano y quedó muy claro, muy entendido. Los diezmos no son para uno distribuirlos como uno quiera. Los diezmos son de Dios, le pertenecen a Dios. Ese 10% no es tuyo, es de Dios. El 100% es tuyo. Pero le voy a poner un ejemplo. Si yo le digo a un hermano aquí, le voy a dar al hermano, mira hermano fulano, fulano, mira, te voy a dar para que almuerces. Aquí al frente hay un almuerzo y vale $9 y yo le doy 10. Yo le doy 10, él se va a almorzar y va y compra el almuerzo por los $9, pero él tiene que venirme a traer el peso. Si él no me trae el peso a mí, pues yo cómo lo voy a volver a dar otro almuerzo, si se quedó con lo que era mío. De lo mismo sucede con los diezmos, hermano. Si usted se queda, si el Señor nos da esa provisión a nosotros. Él no necesita, pero Él está probando tu fidelidad. Yo le estoy probando al hermano, le estoy dando $10 para que vaya a comprar el almuerzo allá. Pero si él no me trae el peso, pierde conmigo, pierde confianza, pierdo la oportunidad de volverlo a bendecir. Yo no le vuelvo a prestar, no le vuelvo a dar, no. Es una actitud. Entonces, aquí estamos hablando de lo que significa cada petición económica trae una promesa precedida.
Aquí dice, traigan los diezmos al alfolí y al alimento de mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Mire quién dice, Jehová de los ejércitos, el que pelea por nosotros. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ojalá los hermanos entendieran esto. Oiga, traigo yo eso y el Señor me abre ventanas. Las únicas ventanas que hay en los cielos son para bendición económica. Cuando nosotros ponemos los diezmos allí, en el lugar donde nos alimentamos. Ahí, hermanos, oiga bien, ahí el Señor abre las ventanas de los cielos y derrama bendición. Las puertas se abren de los cielos cuando nosotros tenemos comunión con Dios y con nuestros hermanos. Pero las ventanas se abren cuando nosotros somos fieles al Señor con los diezmos. Y es más, dice que Él derrama bendición hasta que sobreabunda, y de eso estoy completamente seguro. ¿Y quién firma, hermanos, este concepto? ¿Quién lo firma? ¿Quién firma esto? Jehová de los ejércitos está firmando esto. Amén. Ahora, la otra, vamos con tres citas bíblicas donde hay una solicitud y hay una promesa. Vamos con la cuarta. Está en 2 Corintios, lo leímos al principio, 9:7. Cada uno dé como propuso su corazón, no como tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis en buena obra. Para eso nos da el Señor las abundancias, no para para nosotros y para retenerlas y para malgastarlas, para ser malos administradores, malos mayordomos. No, es justamente para que nosotros las administremos de esa manera. Repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y como está escrito allí, hermanos, el que da semilla semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará, hermanos. Eso tiene una cantidad, hermanos, de resultados que quiero que todos en este momento, por favor, las entiendan. ¿Por qué Dios hizo que la economía de la iglesia sea así, hermanos? ¿Por qué? Miren que el dar está dirigido hacia Dios y hacia el prójimo. Ahí están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son 4 que afectan a Dios y 6 que afectan a mi prójimo. Los 10 mandamientos no es una ley de esclavitud, es una ley de libertad. Claro, hermanos, piénselo bien. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de ti. ¿Sabe qué está diciendo? Te está haciendo libre de que tú seas un idólatra. ¿Se dan cuenta? 6 días trabajarás y el séptimo me lo dedicará a mí. Te está diciendo el Señor: no seas esclavo del trabajo. Descansa por lo menos un día. Y así todos los mandamientos, pero hay 4 que afectan a Dios y 6 que afectan al prójimo. Ahora, en estos 10 mandamientos, aquí hay algo interesante y con esto voy a concluir. Vean, mis hermanos, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás, escuchen esto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están resumidos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, Dios y prójimo. Ok, el Señor le dijo: bien has dicho, bien has respondido, haz esto y vivirás. Cumple, ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero ¿cómo es posible que tú mires a tu prójimo allí en necesidad y tú teniendo no le des? Ese es tu prójimo. Respondiendo Jesús, él queriendo justificarse, estoy hablando de este hombre, de este escriba, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones. ¿Y cuánta gente no está en las manos del ladrón, aquel que vino a robar, matar y destruir? Y lo despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Acercándose, aconteció que descendiendo por allí un sacerdote por aquel camino, viéndole aquel que estaba allí herido, dice, pasó de largo, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, no, después pasó un levita, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. ¿Quiénes son los sacerdotes y quiénes son los levitas? Todos tienen que ver. Los sacerdotes eran las personas encargadas de traer la gente a Dios, de usar esos recursos espirituales para bendecir la gente. Y los levitas eran los que tenían a cargo la economía para bendecir al pueblo. Y los dos vieron al hombre allí y pasaron de largo.
sin sensibilidad, sin compasión. ¿Escucharon eso? Por eso el dar va conectado con el amor. Si tú no amas a Dios, tú no amas al prójimo. No me puedes decir que amas a Dios y no amas y no amas al prójimo, o amas al prójimo y no amas a Dios. No puede ser, no es coherente. Pero aconteció que un samaritano que iba por el camino vino cerca de él. Viéndole, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas y echándole aceite y vino. Se acercó, hermanos, a esa persona que no era nada de él. Pero se acercó y le echó, vendó sus heridas, acercándose allí, y le echó aceite y vino, algo que tenía él allí propio, era de sus bienes. Esos son bienes divinos, aceite y vino. Y dice, y poniéndolo en su cabalgadura, él prefirió caminar antes que colocar a ese hombre allí. Hermanos, colocar a ese hombre allí en su cabalgadura. Quizás estaba lejos, pero prefirió caminar y poner a aquel hombre que estaba herido y lo llevó al mesón. ¿Sabe qué es el mesón para nosotros? La iglesia, hermanos. Allí donde nos reunimos. Y dice, y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios. Oh, oiga, sacó 2 denarios. ¿Y quién era? ¿Quién era ese para que él saque 2 denarios? Y se lo dio al mesonero, al pastor, y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Eso lo dijo Jesús, hermanos, dándole una tremenda enseñanza a ese hombre. Y nos la da a nosotros ahora. Y esa es la bendición de dar y de ser fieles. Esa es la bendición, hermano, que entendamos esto. Eso es dinero, hermanos. Estamos hablando de dinero. Esta es una historia que habla de dinero. Pues si nosotros queremos ser ricos en esta parte, hermanos, miren, lo tenemos que hacer así. El Señor dijo, ¿quién fue de estos 3 quién fue el que hizo más por su prójimo? Él ni siquiera dijo el sacerdote ni el levita, no, pues el que usó de misericordia. No dijo samaritano, el que usó de misericordia. Entonces el Señor le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y yo le pido, por favor, hermano y hermana que está aquí en esta transmisión, que está en este seminario, le pido, por favor, que usted logre captar toda esta enseñanza, todo esto que he podido transmitirles a través de esta palabra. Yo podría estar aquí un poco más de tiempo con experiencias, contarles, pero Dios ha sido muy bueno. Dios ha sido muy bueno, hermanos. De una manera, Dios mío, yo le voy a decir, voy a terminar con esta historia. Yo estaba en una situación económica muy difícil y apenas me iba a convertir al Señor. Mi esposa era la que me estaba dando para comer porque no tenía trabajo. En un sábado hacia el mediodía, entonces mi esposa está cortando el pasto allí de la casa, del lugar donde trabaja. Yo estoy ahí parado y viene un indigente y entonces viene y le dice, madrecita, regáleme para una soda. Era mediodía, hacía calor. Entonces mi esposa le dice, se los tome. Entonces mi esposa le entregó el machete y él comenzó a podar allí el pasto y se fue adentro a sacarle lo que valía una soda. Mi esposa sacó el dinero y le dije, dale para un pancito más, mami. Entonces ella fue y sacó otro dinerito y le dio para que él, un lonche quizás. Y cuando ya iba para allá, él se dio cuenta del gesto que yo le había dicho a mi esposa de que le diera. Entonces se devuelve así, me mira y me dice, patrón, usted no tiene unos zapaticos, que es que mire, tiene unos huecos ahí debajo, hermano. Y yo tenía unos 3 pares de zapatos únicamente, pero había unos que casi no me ponía. Y cuando él me dijo eso, yo dije, uy, le doy esos zapatos a él, pero es que no tengo trabajo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué le dije? Más bien, ¿sabe qué? ¿Por qué no vienes después? Vuelve después y yo te daré. Hermanos, esa noche, el muchacho se fue. Esa misma noche, entonces me puse a leer la Biblia antes de acostarme. Y abrí la Biblia, allí en el capítulo 3 de Proverbios. El Señor dice allí, fíate de mí de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconóceme en todos tus caminos y yo enderezaré todas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal. Me habló de lo económico, pero después
aquí en el verso 27 me dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Yo hubiera querido ir a sacar esos zapatos, ir a buscar ese indigente para dárselos, hermano. Después de que leí esa misma noche esta palabra, esa misma noche Dios me habló. Y hay veces que hay tantas personas que tienen tanta necesidad, pero no de dinero, sino de ese vino y ese aceite que tú tienes. Y si tú te has enriquecido, hermana y hermano, si Dios te ha provisto tantas bendiciones, no las acumules para ti. No malgastes las bendiciones de Dios. Compártelas. Hay gente que lo necesita y más en este tiempo. Así que voy a orar para que el Señor este mensaje lo deje ahí en el corazón de alguien. Yo no sabía que Dios había puesto esa escritura ahí para mí esa noche. La puso ahí para mí esa noche. Yo me tuve que poner a llorar, hermanos, lo que hace Dios, tratando con nosotros para darle a alguien que necesita. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y que Dios nos bendiga y nos ayude y podamos entender estas cosas. Padre Celestial, te doy gracias por esta enseñanza. Te doy gracias por cada hermano, por cada hermana que ha estado aquí. Señor, que han recibido, Señor, esta palabra. Es tu palabra, es tú el que nos enseñas provechosamente. Es tú. Yo te pido, Señor, que todo este pueblo que está escuchando, Señor Jesús, pueda recibir esto y practicarlo. Señor, en sus iglesias, en su economía, en su casa, con sus hijos. Dios mío, te lo pido, en el nombre de Jesucristo. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia y tu bondad. Amén.